Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy traemos la secuela de la historia de amor de Lucio, los cuales abarcan los capítulos 109 al 121, y con esto damos por terminada finalmente la historia. Dejaré mi título de emperatriz. Espero que la disfruten. Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo especial. El amor de Lucio de Gotrov. Gotrov, tierra de bestias, una tierra donde las montañas eran amenazas alzándose como cuchillos afilados contra el cielo, con valles que más parecían trampas naturales y ríos caudalosos capaces de devorar las rocas a su paso. Los habitantes más antiguos y más sensatos sabían bien que en Gotrov no reinaban los hombres. Los verdaderos dueños se ocultaban entre las sombras de los bosques, acechando tigres silenciosos, despiertos y peligrosos, y aún así, el más temido no tenía garras ni colmillos, ni siquiera vivía en los bosques, vivía en el palacio imperial. Lucio de Gotrov, aquel que caminaba como si el mundo tuviera el deber de inclinarse a su paso, con su cabello oscuro como la tinta, rasgos de escultura antigua y unos ojos dorados que desnudaban intenciones ajenas. Y ese día, el tigre se bañaba. No había urgencia en sus movimientos, solo una calma deliberada como si estuviera decidiendo qué hacer. Dos doncellas se le acercaron con premura cuando salió del baño. Le ofrecieron una bata con manos temblorosas. Lucio ni las miró, solo pronunció una pregunta seca como una orden. ¿Dónde está? Una de ellas balbuceó la respuesta, pero él ya no la escuchaba. Se dirigió a su alcoba sin prisa y al llegar, una mujer que no conocía, parada en medio con descaro, ya lo esperaba. Su cabello y ojos violetas hacían juego, una combinación tan improbable como provocativa. Piel blanca, de esas que parecen no haber conocido el sol ni la vergüenza. Objetivamente hermosa, claro que sí, pero Lucio no era un hombre que se dejara impresionar por lo evidente, mucho menos por lo impertinente. ¿Cómo se atreven a traer a mí a alguien que no ha sido invitado a los aposentos del emperador? Su voz no subió el tono, no hacía falta, pero la mujer lo miró aturdida. Lucio ni siquiera se molestó en mirarle y se dio media vuelta, como si su mera presencia en la habitación fuera una falta de protocolo. Parece que la vergüenza es un concepto desconocido para muchos aquí, murmuró y salió, no por autocontrol, no por compasión, sino porque en la jerarquía de su desprecio había alguien por encima de esa muchacha, su madre, la ex emperatriz viuda, una mujer que por razones que solo ella conocía seguía creyendo que gobernar a su hijo era todavía una posibilidad. La ex emperatriz viuda sonrió con calma mientras sorbía su té, como si el mundo estuviera bajo control, o al menos como si ella todavía creyera que lo estaba. Sus ojos bajaron con cierta curiosidad hasta donde Sasha, su doncella de toda la vida, le masajeaba los pies en silencio. Sasha, ¿cuántos años cumple tu hija este año? La mujer levantó la vista un poco sorprendida y respondió con una sonrisa medida. Cumple 12, Alteza. La ex emperatriz dejó que la palabra reposara en el aire mientras removía el té. Escuché que el hongo de corzo es excelente para despejar la mente y afilar la inteligencia. Desde que mi Adele cumplió 10, se lo di todas las noches, una taza antes de dormir. Eso mantuvo su mente aguda. Llévale una caja a tu hija. Lo dijo con una naturalidad de quien comenta sobre el clima, como si no acabara de regalarle a una criada lo que en ese mundo se entendía como una ventaja genética embotellada. Sasha, por supuesto, no paraba de agradecer. Por favor, respondió la emperatriz agitando una mano con falsa modestia. ¿Desde cuándo una taza de té es motivo de tanta gratitud? Si te hubiera conocido antes, Sasha, habría hecho que te casaras con alguien mejor que eso. Pero su frase quedó suspendida ya que en ese momento la puerta de su recámara se abrió de golpe. El sirviente encargado de anunciar visitas apenas logró soltar un "Su Majestad" antes de hacerse a un lado, y así como así, el emperador Lucio entró como una tormenta, pero naturalmente su madre ni se inmutó. Todos afuera, ordenó con voz baja de plomo. Al parecer mi hijo tiene asuntos urgentes dada su brusquedad. Déjate de tonterías, madre, dijo él cerrando la puerta detrás. ¿Acaso me tomas por un semental? Y por primera vez el rostro de porcelana de su madre se resquebrajó con un gesto de absoluta incredulidad. ¿Semental? ¿Pero qué manera de hablar es esa, Lucio? Por muy emperador que seas, hay cosas que no se le dicen a una madre. Sin embargo, tú no pareces tener ese mismo filtro, madre. ¿Qué estás insinuando?
insinuando? ¿Hasta cuándo vas a seguir enviando mujeres a mi habitación? La pregunta cortó el aire. Ella, en cambio, comprendiendo, sonrió, como si hubiera estado esperando esa acusación. No fui yo quien eligió a una emperatriz incapaz de darte un heredero. Alguien tiene que continuar el linaje, Lucio. Si no lo haces tú... Tranquila, madre. Cumpliré con mi deber imperial. Dijo él con una sonrisa que igualaba el veneno de la suya. Ocupé el trono que le correspondía a mi hermana y haré lo que deba, pero déjame hacerlo a mi manera. Tú ya jugaste tu parte, ahora ocúpate de tus asuntos. La ex emperatriz entrecerró los ojos. No sé qué ocurrió en tu palacio para que vengas a hablarme de esa manera, pero te aseguro que esta vez no tuve nada que ver. Si alguien envió otra mujer a tus aposentos, deberías mirar a tu esposa, ¿no crees? Lucio se detuvo. Su madre hablaba con la astucia de quien sabe demasiado, y eso siempre era una muy mala señal. ¿Mi esposa? Eso era absurdo. Su esposa no conocía a nadie en el palacio, no tenía influencia, apenas tenía voz. Eso era imposible. Pero algo en el tono de su madre lo empujó a moverse. Salió sin despedirse, caminando con prisa hacia los aposentos de la emperatriz. Abrió la puerta de golpe y allí estaba, sentada frente a su cómoda, peinándose con esa delicadeza suya que siempre parecía sacada de un retrato antiguo. Cabello castaño claro, ojos grises, postura frágil, como un jarrón, como una hermosa pluma. Tan inofensiva, pensó él. Esa era la palabra que siempre le venía a la mente cuando la veía. «¿Emperador?», susurró ella poniéndose de pie al verlo, pero no se acercó. Al contrario, dio un paso atrás como siempre. ¿Por qué te sorprendes tanto, Cecil? Soy tu esposo. Sus ojos temblaron apenas, una reacción minúscula pero suficiente para enfadarlo, no por el gesto en sí, sino por lo que significaba. Lucio cerró la distancia entre ellos sin pensar, atrapándola entre su enorme cuerpo y la cómoda. ¿Creíste que haría esto con otra mujer?, preguntó, y en su silencio encontró todas las respuestas. Parece que por fin estás aprendiendo cómo comportarte como emperatriz. Antes no sabías ni mentir, pero mírate ahora. ¿Dónde aprendiste a actuar así? ¿Fue mi madre? ¿Te presionó? No fue. Entonces fue tu decisión. Ella lo miró con dificultad, temblando bajo su sombra, y como cada vez que veía esos ojos de plata romperse en fragmentos, algo oscuro en su pecho rugía. Pero él siempre lo había contenido, siempre. Excepto por esta vez. Así que, acallando su consideración, finalmente Lucio la besó. No fue un beso delicado, fue un beso con hambre, sed. Ella era una flor que requería cuidados y él era la tormenta que solo pensaba en consumirla, aunque la marchitara en el intento, porque lo que sentía por ella era más que amor, era algo más primitivo, más cruel, como los paisajes de Gottrov, como sus montañas peligrosas, sus ríos que arrastraban vidas y sus valles que se tragaban a los imprudentes. ¿Prefieres que esto lo haga con otra mujer, Cecil?, preguntó contra su piel, con la voz ronca por la necesidad, por ese deseo que ella jamás le había pedido cargar. Pero ella no respondió ni una sola palabra, y cuanto más la deseaba, más se desvanecía ella, como si el roce de sus manos no la encendiera, sino que la deshojara, como si cada beso no la hiciera sentir amada, sino menos persona, porque su esposa no era feliz con él, pero lo cierto era que no era así. Para Cecilia el amor de Lucio era inmerecido, al igual que su puesto como emperatriz. Lucio de Gottrov se convirtió en emperador a una edad insultantemente temprana, sobre todo para aquellos cortesanos que esperaban una regencia cómoda con su madre al mando. Y es que tras la muerte de su padre, muchos asumieron que el joven necesitaría una guía. Pero Lucio no tardó en demostrar que no era precisamente un títere con corona. Y apenas fue coronado, rechazó la regencia de su madre, que fue el equivalente de lanzarle la corona a la cara. Y luego, Lucio creció. A los 18 años, su cuerpo se desarrolló de tal forma que nadie pudo volver a mirarlo como el muchachito flacucho que solía correr detrás de su hermana mayor. Menos aún cuando adquirió esa mirada firme que decía que él no discutía, él decidía. Los altos funcionarios que hasta entonces jugaban a dividir el poder entre madre e hijo comenzaron a inclinar la cabeza ante él sin que se los pidieran. Todos menos una persona, por supuesto, su madre. ¿De verdad crees que destituí a tu hermana como princesa heredera por capricho?, le espetó su madre en una de sus tantas discusiones. Lo hice porque su actitud era peligrosa, revolucionaria. Iba a provocar una crisis nacional. Los enfrentamientos entre madre e hija tenían un solo tema en común, Adele. Por supuesto, él nunca dejó de apoyar a su hermana mayor, incluso cuando fue enviada lejos a vivir como la emperatriz de alguien más en un país extranjero. Con suerte, Adele ahora vivía felizmente como duquesa junto a su esposo y sus hijos, después de haber pasado por mucho. Y la emperatriz viuda creyó que sin Adele podría moldear a Lucio a su antojo, pero lo subestimó, porque Lucio resultó ser igual de obstinado que su hermana, o mucho peor.
La primera gran prueba de su carácter llegó con una noticia tan absurda que el palacio entero pensó que era una broma. Había arriesgado su vida en uno de sus tantos viajes. Afortunadamente él no resultó gravemente herido, sino que fue salvado por un mago que en consecuencia quedó gravemente herido en el proceso. Alarmada, la viuda emperatriz quiso averiguar su identidad para compensarle personalmente, y entonces vino la segunda bofetada del destino. El mago, en realidad, era una mujer de orígenes humildes, una campesina aunque con rastros de nobleza lejana en su árbol genealógico. En su momento la noticia fue tratada como una mezcla de lástima y aplauso popular. La ex emperatriz pensó que tras una generosa compensación la muchacha desaparecería para siempre del palacio, pero no fue así, ya que meses después Lucio anunció que se casaría con esa maga y que además la haría su emperatriz. Sí, oficialmente Lucio había perdido el juicio, y así como la cordura imperial enterrada bajo toneladas de escepticismo aristocrático, nació la nueva emperatriz de Gottrov, Cecil de Gottrov. El nombre sonaba elegante hasta que alguien recordaba que en efecto había llegado al palacio con más callos en las manos que joyas en los dedos. Convertirse en emperatriz fue para ella menos una bendición y más una condena. Venía de una familia con raíces nobles, sí, pero tan desveladas por la pobreza que no bastaba para llenar el protocolo. Así que todos los días soportaba desplantes, cuchicheos y ser mirada como si fuera parte del mobiliario. ¿Por qué lo soportaba? Porque Lucio había sacrificado demasiado para ponerla allí, porque él creía en ella incluso cuando ella no podía, así que callaba una y otra vez. Y aunque cada día le costara más respirar dentro de ese vestido bordado con expectativas ajenas, aunque todo en su interior gritara por escapar. «Su Majestad la Emperatriz», dijo entonces una invitada, sacándola de sus pensamientos durante una aburrida reunión de té. «Estuve pensando, ¿le parecería bien si le pido un baile a Su Majestad el Emperador durante el banquete? Claro, después de que usted lo haga, y solo si me da su permiso, por supuesto». Cecil apenas pudo procesar la insolencia antes de que la baronesa Sasha, siempre dispuesta a aportar su cuota de veneno, interviniera con dulzura fingida. Quizás sea más simple pedirle permiso a la emperatriz viuda. Ella la aprecia mucho, señorita de Guam. Y bueno, me imagino que el emperador debe estar arrepintiéndose de haberse casado tan apresuradamente. Sí. Comentarios como esos eran el pan diario de Cecil, y a estas alturas ni siquiera se molestaba en responder, así que salió de la sala en silencio. Vulgar, inadecuada, sin modales. Probablemente todo era cierto, pero mientras nadie lo dijera directamente a Lucio, podía soportarlo. ¿Lo viste? Es la primera vez que veo al emperador tan animado, susurró una doncella sin saber que Cecil estaba cerca. Sí, parece que él mismo organiza el banquete por la llegada de su hermana y sus sobrinos. No sabía que tuviera ese lado humano, dijo otra doncella. Cecil se escondió al escucharlas, pero suspirando decidió volver a sus aposentos. No obstante, Sasha no se lo permitió. «Otra vez estás haciendo cosas a tu modo», la regañó la baronesa al interceptarla por el pasillo. «Pareces una salvaje. ¿Cuántas veces tengo que repetirte cómo debe de comportarse una emperatriz?» Y como si fuera su institutriz en lugar de su subordinada, la arrastró hasta el estudio imperial. Lucio ya la esperaba y apenas vio entrar a Cecil, ordenó a Sasha que se retirara. En cuanto se quedaron a solas, la miró como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía fuera esa chica de cabello revuelto y ojos brillantes que había conocido bajo la luna de invierno. Aquel día su corazón se agitó como las olas del mar de Gottrov. Fue amor a primera vista, por ridículo que sonara. «Su Majestad me mandó a llamar», dijo ella sin mirarlo directamente. Lucio no respondió. En cambio, la tomó con cuidado y la sentó sobre su regazo, y como siempre, ella se tensó y evitó su mirada. Dime, Cecil, ¿alguien te ha hecho pasar un mal rato? La pregunta era ya rutinaria, y como siempre, ella negó con la cabeza y esbozó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «No, Su Majestad. Más bien, escuché que su hermana llegará pronto a Gottrov. Me emociona saber que la conoceré y a sus hijos, y me preguntaba si podría hacer algo especial por ellos». No te preocupes por eso. Mi hermana no será exigente contigo. Esa frase se quedó flotando entre ellos. ¿Eso significaba que no esperaba nada de ella? Cecil lo entendía. Sabía que su matrimonio era una compensación injusta, un regalo excesivo para alguien como ella. Sabía que no podía ser el tipo de emperatriz que fortalecía alianzas. Por eso intentaba no ser una carga. Por eso callaba y fingía y aguantaba, porque en el fondo lo único que podía hacer era no estorbar.
A medida que se acercaba la visita de la ex princesa Adele, el palacio se llenaba de tensión. Todos hablaban de ella como si se tratara de un evento histórico y no simplemente el regreso de una mujer que, por cierto, no había pisado el imperio en años. Mientras tanto, Cecil intentaba colaborar con los preparativos, aunque sin mucho éxito. Cada vez que daba una sugerencia sobre decoración o arreglos, la descartaban de inmediato. Eso sí, siempre con sonrisas educadas y frases como ¡qué interesante idea!, seguidas de una corrección más acorde al buen gusto imperial. Pero la realidad era clara. Consideraban sus ideas vulgares y fuera de lugar. Y lo peor era que nadie le decía qué sí podía hacer. Ser emperatriz, al parecer, era un título sin instrucciones. Si en algún momento pensaba en pedir ayuda a la baronesa Sasha, sabía que eso solo haría que se burlaran más de ella y, de paso, dejaría en ridículo al propio emperador Lucio por haberle elegido. A todo esto se sumaba otro detalle, el parecido de Adele con la madre de Lucio. Cabello negro, ojos dorados. Al ver los retratos, Cecil no podía evitar preguntarse si ella también sería igual de fría, de crítica, de exigente. ¿La miraría con la misma desaprobación? Mientras Cecil intentaba no perderse entre tanta inseguridad, la baronesa Sasha la observaba con una sonrisa burlona. Le habían asignado el rol de dama de compañía de la nueva emperatriz, pero Sasha entendía su tarea de otra forma. Nadie se lo había dicho directamente, pero estaba claro. Su verdadera función era impedir que Cecil pudiera hacer su papel como emperatriz, o al menos eso era lo que ella misma se había propuesto, porque para Sasha ver a Cecil fracasar no era una obligación, era un gusto. El día finalmente llegó. La ex princesa Adelaida pisó el palacio de Gottorp y con ella toda la aristocracia contuvo el aliento. La emperatriz viuda, que personalmente se había encargado de ir a recibir a su hija, apareció en escena con 2 niños pequeños tomados de la mano, caminando a su lado, una imagen que perfectamente derritió varios corazones. Cecil, que había practicado su bienvenida múltiples veces, se adelantó con pasos cuidadosos, hizo una reverencia, saludó a todos con una cortesía torpe pero sincera. Lucio, a unos pasos, le regaló una sonrisa breve, como si validara su esfuerzo. Sin embargo, la emperatriz viuda, por otro lado, la ignoró olímpicamente. Ni una palabra, ni una mirada, solo un gesto frío. Y Lucio, al notarlo, frunció el ceño, dio un paso hacia su esposa y con voz firme se encargó de poner orden. Mi emperatriz, permíteme presentarte a mi hermana Adelaida y a su esposo, el duque Herbert. Los aludidos inclinaron la cabeza con una elegancia que parecía ensayada desde la cuna. Adele habló con voz suave y segura. Es un honor conocerla, su excelencia. Luego presentó a sus hijos 2 copias en miniatura de sus padres, la perfección del cuadro, y en lugar de intimidarla por completo, tuvo un efecto raro en Cecil. Eso la tranquilizó, pero el alivio duró poco, pues bastaron unos minutos de conversación para que la diferencia entre su mundo y el de los duques se hiciera dolorosamente evidente. Las risas naturales, los comentarios sutiles, el lenguaje corporal, todo parecía fluir entre ellos con una gracia que a Cecil le costaba incluso imitar. Fue entonces cuando notó la mirada de Adele sobre ella. No era una mirada altiva ni crítica, era una observación tranquila, y al ver que Cecil desviaba la vista de inmediato, temblando levemente como una hoja, Adele entendió sin mucho esfuerzo que su cuñada estaba nerviosa, y probablemente se sentía sola. Para Adele no fue difícil leer esas señales. Su hermano siempre había sido reservado, pero en una carta le había preguntado algo que se le había quedado grabado. Está bien amar a alguien aunque no encaje en tu mundo. Quizás si ella nunca hubiera amado, su respuesta habría sido más cínica y práctica, pero ahora que conocía lo que significaba estar al lado de Lionel, su esposo a quien amaba inmensamente, la respuesta fue clara. No dejes pasar la oportunidad de amar, Lucio. Y al ver a Cecil, Adele entendió por qué Lucio la había elegido. No tenía ni un rastro de malicia en la mirada, ninguna ambición oculta, solo nervios, dudas y una sinceridad que era casi incómoda en ese entorno. Así que, acercándose, le dijo: muchas gracias por ofrecernos un banquete tan maravilloso, su excelencia. Cecil la miró con ojos grandes, como si no esperara que alguien realmente importante le hablara con tanta amabilidad, pero por un segundo sus ojos brillaron, porque a veces solo bastaba eso. Resultó que a pesar del parecido físico con su madre, el mismo cabello oscuro, los ojos dorados, esa elegancia que parecía tatuada en su piel, la princesa Adele no era como su madre. Bueno, no del todo. Sí, tenía el mismo porte imponente, la misma expresión serena que podía congelar una sala, pero debajo de eso, Adele era cálida. Y no de forma forzada, sino con una calidez real que pilló a Cecil desprevenida. Más tarde, los hermanos se tomaron un momento a solas, caminando por los jardines del palacio como solían hacer
hacerlo cuando eran más jóvenes. Pero Adele pronto notó algo en Lucio. Esa rigidez en los hombros, el silencio calculado, el suspiro contenido. Algo no iba bien, y este no tardó en hablar. Madre no acepta a mi esposa, admitió, como si se quitara una piedra del pecho. Incluso sugirió que la mantuviera como solo una concubina. Adele se detuvo mirándolo. Lucio evitaba su mirada como si la confesión le diera vergüenza. Pensé que al hacerla mi esposa podría protegerla, pero... No terminó la frase, pero no hizo falta. Lo que quiso decir se entendía con claridad. Tal vez su madre tenía razón, después de todo. Porque en el retorcido mundo al que pertenecían, el título de emperatriz no garantizaba respeto. De hecho, en el caso de Cecile, la habían convertido en un blanco. Y Adele pudo comprenderlo muy bien. Lucio también lo comprendía ahora. Al convertirla en emperatriz, la había expuesto a las miradas, a los juicios, a las comparaciones maliciosas. Convertirla en su esposa había sido su forma de asegurarla, pero también fue el primer paso para dejarla indefensa. Desde entonces la veía marchitarse poco a poco como una flor silvestre arrancada de su tierra y forzada a decorar un salón de mármol. No era solo tristeza lo que veía en ella, era pérdida, como si no supiera en qué se estaba convirtiendo. ¿Debería dejarla ir? Preguntó en voz baja, como si el simple hecho de decirlo doliera. Pero si lo hago, ¿cómo viviré sin ella? El recuerdo lo golpeó de lleno. Aquel día, cuando pensó que Cecile iba a morir, el miedo lo desbordó. No por el escándalo ni por la política, fue por miedo real, crudo, personal, y por primera vez entendió lo que era el pánico de perder a alguien y no poder hacer nada. Así que cuando supo que viviría, no lo dudó. Él le pidió matrimonio, no por deber ni por estrategia. Fue por puro egoísmo, fue por amor, porque no quería perderla, porque no estaba listo para vivir en un mundo donde ella no existía. Así que, ¿qué podía hacer? Bueno, Lucio quizás no lo sabía, pero su mayor aliada en el palacio acababa de llegar midiendo poco menos de 1 metro. Ellie, la menor hija de Adele, saludó a Cecile con una formalidad tan dulce que ni la misma emperatriz viuda pudo ignorar. Eso bastó para que la emperatriz viuda, por orgullo o compromiso, hiciera un gesto para que las demás damas la imitaran. Cecile, que estaba acostumbrada a entrar y sentirse invisible, fue recibida con respeto por primera vez. Se sorprendió, claro, pero también sintió cierto alivio. Al menos por un momento el té no sería tan incómodo. Y mientras se acomodaban en el jardín, la emperatriz viuda salió un momento ante el llamado de Adele que requería su presencia. Al mismo tiempo, Ellie siguió hablando sentada junto a Cecile. Las flores del jardín de mi padre son hermosas, pero ninguna se compara con la belleza de la emperatriz. Su majestad luce como una gloria de las nieblas floreciente. Cecile casi se ríe por la comparación. Sabía que las glorias de las nieves eran flores invernales, frías, resistentes, blancas. No era una comparación cualquiera y por eso le pareció tan acertada. La niña la veía como algo bonito pero distante. Era inevitable, pero justo cuando el ambiente parecía calmarse, apareció Lady de Guam, quien no necesitó anunciarse ya que su presencia bastaba. Ella era una joven mujer bella y sabía cómo destacar, como la misma primavera, desde el vestido hasta la sonrisa, y nadie era ajeno a lo que quería. El emperador. Y sin un heredero en el palacio, muchos asumían que Lucio tarde o temprano la tomaría como concubina. Lady de Guam ya se había posicionado bien, y aunque no se decía en voz alta, la posibilidad de que Cecile perdiera su lugar no era tan remota. Y Cecile también lo sabía. No bastaba con tener el título. En un lugar como este, si no tenías poder, eras reemplazable. La tarde en que Adele pidió una audiencia privada con la emperatriz descubrió algo que no le sorprendió. Nadie había enseñado a Cecile lo que debía saber. Nada de etiqueta, modales, administración del palacio o siquiera cómo sostener bien una tetera. Básicamente, la baronesa Sasha, la mujer encargada de formar a la emperatriz, había hecho un trabajo tan deficiente que rozaba el abandono. Y lo peor era que nadie parecía haberse dado cuenta. A partir de ahora, su majestad debería encargarse personalmente de la administración del palacio, dijo Adele sin rodeos. Cecile, con un gesto nervioso, intentó explicar que eso era competencia de la baronesa, pero Adele la interrumpió con cortesía, ordenando que trajeran el libro contable del palacio y otros documentos administrativos. La baronesa está obligada a guiarla. Si no lo hace, eso habla más de su incompetencia que de la suya, añadió con firmeza. Cecile, confundida, solo pudo parpadear.
pero la emperatriz viuda confía en ella, musitó mientras observaba los papeles acumulados sobre la mesa. Adele no discutió eso, sonrió y la dio la cabeza con una mezcla de ironía y resignación. «Entrégueme los documentos que le parezcan más problemáticos», pidió. Cecil, sin pensarlo demasiado, le pasó una pila enorme, lo que en el fondo decía bastante. Tal vez no sabía de protocolos, pero claramente no era tonta. Estaba al tanto de que algo no cuadraba en las cuentas y también que la baronesa no era precisamente una santa. ¿Y por qué no dijo nada antes?, preguntó Adele con calma. Porque la emperatriz viuda la aprecia, respondió Cecil casi en un susurro. Si la señalo, podrían sancionarme. Adele se recostó contra el respaldo de su silla y la miró fijamente. El hecho de que mi madre aprecie a alguien no significa que se haga la ciega, dijo sin vacilar, y Cecil bajó la mirada. Sabía que Adele tenía razón, y aún así había permanecido callada por miedo a molestar, a incomodar, a perder el poco lugar que tenía allí. Pero entonces Adele dijo algo que no esperaba. Como una flor en un jarrón, como una pluma en un tintero. Así me describía el emperador de Edgemont, el hombre con el que me casé. Para él yo debía existir quieta y callada como un adorno, pero jamás pude aceptar ese tipo de vida. ¿Y usted, su majestad, es así como quiere vivir? Las palabras de Adele se clavaron como una aguja en Cecil. No había agresión en su tono, pero sí un mensaje claro: o te mueves o te marchitas. Y por si fuera poco, Adele continuó: escuché que es una maga de defensa, remover obstáculos, evitar daños, ese tipo de cosas, pero dígame, ¿alguna vez ha cometido un error? Cecil se sonrojó. ¿Cómo sabía eso la ex princesa de Gottorp? Mi hermano me lo contó antes de que se casaran. Me habló mucho de usted. Adele, que notó el sonrojo de la joven, sonrió apenas. Ahora entiende lo que quiero decirle. No busque excusas, encuentre caminos. Si sigue creyendo que no es digna de ser emperatriz, si sigue renunciando a sus derechos por miedo a molestar, no está siendo humilde, está empeorando todo. Así que empiece a corregir eso, paso a paso. ¿Paso a paso? Cecil lo pensó. No tenía idea de si podía hacerlo, pero por primera vez sintió que debía intentarlo. La baronesa Sasha estaba nerviosa. Había escuchado de las doncellas que la ex princesa Adele y la emperatriz Cecil estaban revisando los documentos administrativos del palacio. Eso no era buena señal. Preocupada, fue directamente del despacho con la excusa de que ya era tarde y que la emperatriz debía descansar. «Yo me encargaré de este desorden, ustedes pueden irse a descansar», dijo, esperando que Cecil obedeciera como siempre, pero no. Para su sorpresa, Cecil la miró seria y dijo: «No, baronesa, ya dije que no, y deje esos documentos donde están». Sasha intentó insistir, incluso tomó algunos papeles para reafirmar su posición, pero la respuesta de la emperatriz fue clara, así que no tuvo más opción que salir del despacho. Esa noche no pudo dormir, y por primera vez en mucho tiempo sentía que no tenía el control, así que decidió acudir a la emperatriz viuda al día siguiente, confiando en su respaldo. Pero esta vez, en lugar de apoyo, recibió una respuesta seca. «Si mi hija y la emperatriz están revisando el libro contable, debe ser porque hay algo que no cuadra. Eso significa que algo pronto va a salir a la luz, así que déjalo ser». Sasha se quedó en silencio. Esa no era la respuesta que esperaba, y por primera vez, la emperatriz viuda no la estaba defendiendo. Más allá de descubrir que Cecil era mucho más capaz de lo que aparentaba, Adele terminó enterándose de algo más delicado. La razón por la que Cecil no podía tener hijos no era otra que haber salvado la vida de su hermano. La revelación era dura, pero lo que realmente descolocó a Cecil fue la reacción de Adele. No hubo lástima ni desprecio, ni siquiera un leve juicio en su mirada. «¿Y qué hay con eso?», dijo Adele con total naturalidad. «¿No es algo por lo que deberías estar agradecida? Estás viva, seguiste adelante. No escondas tus sentimientos, Cecil. Si los muestras con orgullo, nadie podrá usarlos en tu contra. Si puedes pararte firme, demostrar tu devoción al emperador y tu capacidad para liderar este imperio, entonces esa supuesta debilidad será tu mayor arma». ¿Una debilidad como arma? El concepto era raro para Cecil, pero no ilógico. Adele no hablaba por hablar y Cecil lo sabía, y quizás aún no se sentía lista para proclamarse como una emperatriz digna, pero había algo de lo que sí estaba segura. Quería estar al lado de Lucio, no detrás, no por debajo, sino a su lado. Y si eso significaba enfrentarse a las intrigas, la corrupción y todo lo que estuviera contaminando al Palacio Imperial, entonces que así fuera, porque no quería ser una carga, quería ser su igual.
Lucio iba caminando al palacio de la emperatriz, pero se cruzó con la última persona que quería ver, la baronesa Sasha, la misma que había intentado sacar de en medio más de una vez y que seguía teniendo el favor de su madre. En algún momento Lucio pensó que podía dejar a Cecil al cuidado de esa mujer, que mientras él la amara todo estaría bien, pero con el tiempo fue claro que se equivocó. Cecil se veía cada vez más apagada aunque intentara disimularlo. Fingía estar bien, pero él notaba la diferencia. El palacio, el título, su propio amor no la protegía. En realidad la estaba asfixiando. Sin embargo, algo fue distinto esa tarde. No supo decir exactamente qué, pero lo notó. Había algo en su expresión, en su forma de moverse que no veía desde hacía tiempo. Ahí estaba otra vez la Cecil de antes, la que hablaba y sonreía con libertad. Lucio la observó en silencio y no tardó en atar cabos. Su hermana Adele había estado involucrada sin duda. Solo alguien como ella podía provocar ese cambio, empujar sin suavizar el golpe, pero con el objetivo claro de hacerla despertar. Y al ver a Cecil así, segura, entera, entendió que no era él quien la había salvado, fue ella misma. La atmósfera en la fiesta del té estaba distinta, bastó con que la emperatriz entrara para que todos lo notaran, e incluso las más despistadas. Por lo general, era la baronesa Sasha quien llevaba la batuta en ese tipo de reuniones, pero en ese día estaba callada. Y para completar el cuadro, la emperatriz, quien solía mantenerse al margen, conversaba animadamente con la princesa Adele. La baronesa, inquieta, miraba de un lado a otro como si esperara que algo le cayera del techo. Luego, sin mucho disimulo, se excusó diciendo que necesitaba ir a los servicios. Se levantó, pero no fue al baño. Fue directo al estudio de la emperatriz. Allí, con el descaro de quien se cree intocable, tomó una llave que había memorizado más temprano y abrió la caja fuerte donde, según ella, se encontraba la prueba que debía desaparecer. Lo que no sabía era que precisamente todo ese montaje había sido una trampa. Cecil y Adele sabían que no podían atraparla solo con sospechas, así que deliberadamente dejaron los documentos a la vista, sabiendo que Sasha no resistiría la tentación. Y no fallaron. La baronesa cayó, y lo hizo con todo el peso de su arrogancia. Cuando menos lo esperaba, fue descubierta frente a todos, frente a la emperatriz viuda incluso. Y sí, resultó que durante años Sasha había estado manipulando los libros contables, nada tan exagerado como para levantar alertas, pero lo suficiente para robar sin que nadie se diera cuenta hasta ahora. Y claro, la emperatriz viuda, que tenía tolerancia cero a los fraudes, no movió ni un solo dedo para defenderla. La miró con la misma expresión que uno dedica a una piedra en el zapato. Pero lo más sorprendente no fue eso. Lo más sorprendente fue lo que vino después. La emperatriz viuda, quien hasta entonces había mirado a Cecil como si fuera una decoración más del palacio, observó a su nuera dictar el castigo sin titubear, con una firmeza serena que no había mostrado antes. Vaya, así que no es tan blanda como parecía, murmuró para sí misma con una ceja apenas levantada. Y quizás por eso su hijo se había fijado en esa chica, pensó, no por docilidad, sino por esa rectitud que hoy brillaba sin necesidad de levantar la voz. Cuando todo acabó y Sasha fue escoltada al exilio sin ceremonia ni despedida, la emperatriz viuda se giró con calma y soltó como si no acabara de pasar nada. Escuché que había una fiesta del té, así que vine por una taza. Adele y Cecil la miraron como si acabara de presenciar una obra de teatro absurdo. Adele suspiró. Esa era su madre, siempre con esa manera tan particular de ignorar el caos que ella misma permitía o incluso provocaba. Pero ahí no terminó todo. En un acto inesperado, la emperatriz viuda también le pidió a la duquesa de Jaun y a su hija que dejaran de asistir a sus reuniones, y con una sonrisa afilada les dijo: ¿no deberías llevar a tu hija a fiestas más productivas? Ya está en edad de casarse, y en este tipo de eventos el tiempo se le puede escapar. Lo dijo con toda la cortesía del mundo, pero claro, el mensaje era bastante obvio. Su hija jamás sería aceptada como concubina del emperador. Y justo cuando la fiesta del té se desinflaba, apareció Lucio, a paso rápido como quien espera encontrar una pelea, pero en lugar de eso vio a su esposa tranquila, serena, ni rastro de angustia. ¿Qué esperabas? ¿Que estuviera atormentando a tu esposa?, le dijo su madre con su tono tan seco como siempre. Lucio frunció el ceño incómodo y fue directo a Cecil. ¿Estás bien? Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió con sinceridad. Sí, Lucio, y ahora creo que todo estará mejor. La emperatriz viuda, que no se perdía nada, murmuró: miren eso, ¿esa chica realmente puede sonreír? ¿Quién lo diría? No había burla en su voz, solo una pizca de sorpresa. Porque sí,
La confianza no nace de la nada, no es un regalo ni un accidente, se construye con cada elección, con cada límite que uno impone, con cada vez que se deja de callar, de temer y se empieza a actuar. Cecil lo había hecho hoy. Había dejado de esperar que alguien más hablara por ella, que alguien más le abriera el camino. Había hecho eso por sí misma y también por él, porque si bien no necesitaba que Lucio la salvara, sí quería que estuviera a su lado, no como emperador, no como figura, sino como hombre, como su compañero. Y cuando él la miró, con ese leve asombro en los ojos, como si recién ahora él también lo comprendiera, supo que valía la pena, porque el amor que no se sostiene en la confianza se desmorona, pero el que se construye juntos, paso a paso, puede resistirlo todo. Fin. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.